Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el video podcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, Terrores_TRN. En la inmensidad del océano Atlántico, el ruido del motor del barco es lo único que acompaña al sonido de las olas. El Hesperus navega camino a las Islas Flannan, ubicadas al noroeste de Escocia, provisto de todo tipo de alimentos y materiales para los fareros que viven en una de las recónditas islas totalmente solos, únicamente rodeados de una pequeña colina y acantilados. La luz del faro atraviesa el horizonte gris una vez cada 30 segundos. O al menos eso debería hacer. Joseph Moore, compañero de profesión y amigo de los fareros que están allí, mira con preocupación hacia el faro. Todavía un punto en el horizonte, apenas visible. Pero si algo tiene claro a esas alturas es que la luz del faro no está encendida. Un escalofrío recorre su espalda. Algo no va bien. Moore mira al capitán del Hesperus, que hace sonar la bocina del barco, esperando respuesta de los 3 trabajadores que deberían estar en el faro o en los alrededores de esa pequeña isla. Pero nada. Minutos después, Moore y el capitán suben las frías escaleras del faro. Da la sensación de que allí lleva sin haber algo de vida desde hace semanas. Hace frío. Todas las puertas están cerradas con llave y por mucho que recorren habitación por habitación, no hay ni rastro de sus amigos. Después de varias horas en la isla, los 2 hombres llegaron a la conclusión de que allí no había nadie. Aunque hay algo que no cuadra. Todavía están las pertenencias de los 3 trabajadores en el faro. Incluso las camas están deshechas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha sido de ellos? Precisamente, este sería el comienzo de una desaparición que ha pasado a la historia, la del misterio del faro de las Islas Flannan. Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Las Islas Flannan, también conocidas como los 7 cazadores o Nailleanan Flannats en gaélico, son un pequeño grupo de islas ubicadas en el Atlántico Norte, a unos 32 kilómetros de las Islas de Lewis, en Escocia. Su historia comienza en el año 1600, cuando un obispo, el obispo Flann, decide retirarse en soledad a una de estas islas para vivir consigo mismo y con el mar. Tras su muerte se construyó en este mismo lugar una pequeña capilla como señal de su paso por allí. Tiempo después, cuando empezaron a surgir más rutas comerciales que pasaban relativamente cerca de estas islas, muchos marineros sintieron la necesidad de tener un faro cerca que les alertara de la existencia de estas rocas ubicadas en un tormentoso océano donde muchos barcos, por desgracia, acababan chocando con ellas ante la falta de luz y la fuerza de las olas. Así fue como en el año 1895, la Junta del Faro del Norte decidió iniciar la construcción de un gran faro, no lejos de la capilla de Flannan, que estaría sobre la isla más grande de este conjunto, llamado Eilean Mor. La construcción de este faro de 23 metros de altura resultó ser bastante más compleja de lo esperado,
en especial debido a las fuertes condiciones climáticas que impedían que muchos de los barcos que transportaban el material llegaran a tiempo. Mucho tiempo después se consiguió dar por finalizada dicha construcción, que se completó en el año 1899. Una vez listo, lo primero que tuvo que hacer la Junta del Faro del Norte fue asignar a los trabajadores que se encargarían de mantener todo en su sitio. En aquel entonces, los fareros se dividían en dos categorías. El farero principal, que solía ser alguien con bastantes años de experiencia en el sector, y un farero asistente, que no siempre era alguien especializado en ese campo. En ocasiones eran militares o gente de la marina con bastante destreza y habilidad suficiente para realizar todas las tareas que tenía que llevar a cabo un farero. Las principales funciones eran mantener la luz y la señal de niebla en perfecto estado en funcionamiento. Durante las noches, los fareros se turnaban para vigilar la sala de luz y asegurarse de que no hubiera ningún problema. El resto del día también tenían que limpiar, pintar y mantener las instalaciones ordenadas. En el faro de las Islas Flannan no tardaron mucho tiempo en dar con los 4 trabajadores que se encargarían de realizar todas estas tareas. El primero de ellos, uno de los principales, era James Ducat, el jefe de este faro con más de 20 años de experiencia. El segundo de los más veteranos era Joseph Moore. Como fareros asistentes estaban Thomas Marshall, marinero, y Donald MacArthur, farero ocasional pero también era marinero experimentado. Los 4 hombres estaban más que capacitados para trabajar en este faro y decidieron que los turnos se dividirían en 3 semanas de trabajo viviendo en la isla de Lyne y 2 semanas siempre de descanso. Así, siempre habría 3 personas en el faro. Una vez se llevaron a cabo los últimos acuerdos y documentos necesarios para poner en regla el faro, el 7 de diciembre de 1899 se inauguró en las Islas Flannan una estructura cuya cálida luz atravesó la oscuridad del atolón escocés. Joseph Moore fue uno de los primeros en escribir en una carta cómo fue esa emocionante experiencia. Estábamos solos. El barco había regresado a Escocia. Esa noche encendimos por primera vez la gigantesca luz. Fue una emoción indescriptible. Algo invisible parecía unirnos con aquellos que navegaban en el mar. Sabíamos bien lo que significa para un marinero ver una luz amiga. Indica que la ruta es segura. Aunque había algo extraño en el aire. Nada terrible ni aterrador, claro está. Solo un silencio frío en medio del rugido del mar. Una paz inquieta que no podíamos llegar a comprender. La historia de los fareros siempre ha estado envuelta de una aura de soledad. Actualmente las cosas han cambiado por completo porque ahora todos están automatizados. Pero hace años, aquellos que se encargaban de su mantenimiento aceptaban la condena de tener que vivir completamente aislados del mundo durante semanas y de esa forma pasarían el resto de sus vidas. El faro de las Islas Flannan en concreto era uno de los más complicados. Lo primero de todo por su ubicación, en medio del océano. Lo segundo por el tamaño de la isla, que además de ser bastante pequeña, estaba completamente desierta. Tan solo había rocas y hierba, por no haber ni siquiera hay un árbol en el que resguardarse. Esto es, entre otras cosas, por otra de las razones que lo hace un lugar complicado: las condiciones climáticas. Como os hemos comentado, las Islas Flannan están la mayoría de veces rodeadas de densa niebla y fuertes rachas de viento, que hacen que el sonido de las olas que chocan con fuerza sobre las rocas se convierta en algo estremecedor. James Ducat, Thomas Marshall, Donald MacArthur y Joseph Moore sabían a lo que se enfrentaban. Eran conscientes de que vivir allí no iba a ser nada fácil, pero ni de lejos se imaginaban lo que pasaría no mucho tiempo después de empezar
a trabajar en aquel faro. El barco encargado de abastecer a los trabajadores era el Hesperus, que llegaba a la isla cada 15 días con alimentos, artículos de primera necesidad, herramientas para reponer las desgastadas en el faro y periódicos para conectar de alguna forma a los solitarios fareros con el mundo que les rodeaba. Y así fue hasta el 6 de diciembre de 1900, un año después de su inauguración, día en el que uno de los trabajadores que estaba descansando, Ducat, hizo el relevo con Joseph Moore. La operación de descarga de alimentos y cambio de fareros se hizo de la misma forma que siempre, sin complicación alguna. Cuando Hesperus puso rumbo de vuelta, Joseph Moore se despidió de sus compañeros una vez más desde la lejanía. Se quedó mirando cómo poco a poco se iban convirtiendo en pequeños puntitos que desaparecían en el horizonte. Ni él, ni el capitán del barco eran conscientes de que esa sería la última vez que iban a ver a sus amigos. Nueve días después de este último encuentro, el 15 de diciembre de 1900, un barco de vapor inglés, el SS Arctor, capitaneado por el experimentado Thomas John Holman, navega cerca de las Islas Flannan. Aunque la visibilidad no es la mejor, el capitán conoce esta ruta de sobra y se da cuenta de que falta algo. En el horizonte no divisa la luz del faro ubicado en la isla Eilean Mor. El hombre se queda mirando fijamente hacia donde debería estar la estructura. Con sus prismáticos llega a ver muy a lo lejos la silueta de la isla, pero nada de luz. Holman, preocupado, informa a los guardacostas del incidente nada más llegar a tierra 2 días después. Las instalaciones de Eilean Mor no están funcionando. Pero por desgracia, en ese momento, las autoridades están más atentas al Carpi Rock, un barco que ha encallado cerca de Anstruter, en Escocia. Y el informe del capitán pasa totalmente desapercibido hasta tal punto que el aviso ni siquiera llega a la Junta de los Faros del Norte, la encargada de supervisar el faro de las Islas Flannan, entre otros muchos. El tema queda completamente olvidado hasta el próximo viaje del Hesperus, programado para el 21 de diciembre. Pero un fuerte viento y una tormenta aún peor impiden que ese día el barco llegue a la isla y retrasa su viaje hasta el 26 de diciembre, día en el que el cuarto farero que está descansando, Joseph Moore, junto con el capitán Jim Harvey al mando, llegan a la isla para llevar provisiones y hacer cambio de trabajadores. Sin embargo, nada más acercarse a la pasarela de madera, los dos hombres notan algo. Una calma inmensa y un silencio tal que un escalofrío les recorre la espalda de abajo a arriba. El capitán Jim Harvey hace sonar la bocina repetidas veces, pero nadie sale a recibirles. Así que deciden bajar y ver dónde están los 3 trabajadores. Las puertas que dan acceso a lo alto del faro están cerradas con llave, pero dentro no hay nadie. Los hombres recorren cada vez más nerviosos las habitaciones. En el dormitorio las 3 camas están deshechas. La chimenea está fría. El reloj de la pared se había parado. En la cocina todo estaba limpio, la comida hecha y la mesa puesta. Pero nadie había llegado nunca a degustar ese plato. Los únicos 2 signos que hicieron sospechar a los hombres que quizá podía haber ocurrido algo grave
fue que en la cocina había una silla tirada en el suelo, como si alguien que habría estado sentado allí hubiera tenido que salir corriendo. Y del mismo modo, en el armario de la entrada, donde estaban colocados los impermeables, y que era obligatorio llevarlos siempre que salían al exterior, por temas de protocolo, había uno todavía en su percha. Es decir, que la idea de que uno de los 3 fareros hubiera salido con prisa de allí se sostenía. Pero había algo que no cuadraba. Si tanta prisa había, ¿por qué todas las puertas de cada estancia estaban cerradas con llave? De haber ocurrido algo grave, lo último en lo que reparas es en cerrar puerta a puerta. Extraño, ¿verdad? Pero lo fue todavía más cuando Moore, sin saber dónde más buscar, decidió abrir uno de los diarios donde los trabajadores habían dejado constancia de sus últimos días en el faro. En él leyó lo siguiente: 12 de diciembre. Viento tormentoso del norte-noroeste. Mar tempestuoso. Nunca había visto nada igual. Olas muy altas golpean el faro. Todo en orden. James Ducat está nervioso. 21 horas. La tormenta continúa y el viento no cesa. Estamos atrapados aquí. El barco que pasa suena la sirena. Se podían ver las luces de los camarotes. Ducat se calma. MacArthur llora. 13 de diciembre. La tormenta continuó durante toda la noche. Viento de oeste a norte. Ducat está tranquilo. MacArthur está rezando. 12 horas. Mediodía. Un día gris. Ducat, MacArthur y yo rezamos. 15 de diciembre. La tormenta ha parado. El mar está en calma. Dios vela por todo. Según parece, todo estuvo en funcionamiento hasta ese 15 de diciembre, donde la actividad en el faro se paraliza. En los registros no aparece nada relacionado con el día 16, ni siquiera en los cuadernos oficiales donde los fareros dejan constancia del funcionamiento de la estructura. Hay notas de los días 14 y 15, pero gracias al diario existe la constancia de que esos días seguían en el faro. Alertados, los tripulantes regresan a tierra para informar de lo sucedido. En cuanto llegan, el capitán Harvey envía una carta a las autoridades. Ha ocurrido un terrible accidente en Flannans. Los 3 fareros, Ducat, Marshall y otros, han desaparecido de la isla. Cuando llegamos allí esta tarde, no se veían señales de vida en la isla. Disparamos un cohete, pero como no hubo respuesta, logramos desembarcar a Moore, que subió a la estación, pero no encontró fareros allí. Los relojes estaban parados y otras señales indicaban que el accidente debía haber ocurrido hace una semana aproximadamente. Pobres muchachos. Deben haber sido arrastrados por los acantilados o haberse ahogado tratando de asegurar una grúa o algo así. Al caer la noche, no podíamos esperar para hacer algo sobre su destino. He dejado a Moore, MacDonald, el capitán de boyas y 2 marineros en la isla para mantener la luz encendida hasta que tome otros arreglos. No regresaré a Oban hasta que tenga noticias tuyas. He repetido este telegrama a Muirhead en caso de que no estés en casa. Me quedo en la oficina de telégrafos esta noche hasta que cierre si deseas enviarme un telegrama. Mientras el capitán intentaba ponerse en contacto con la Junta de Faros del norte de Escocia, Moore y otros 4 hombres que navegaron hasta las islas intentaron reconstruir lo sucedido. Según el diario, parece ser que a la hora del almuerzo del día 15 de diciembre, la tormenta había amainado y todo había vuelto a la normalidad tras varios días de fuertes lluvias. Sin embargo, por mucho que recorrieron cada punto de la isla, los hombres no encontraron nada más que pudiera dar una mínima explicación a lo que habría pasado. A estas alturas, todos pensaban que podía tratarse de un accidente relacionado con las malas condiciones climáticas y con las olas. Pero el protocolo obligaba siempre a que uno de los 3 fareros permaneciera dentro de la estructura. Y era bastante extraño que de la nada
hubieran desaparecido los 3. El 29 de diciembre, el superintendente Robert Muirhead llegó a la isla para hacerse cargo del caso. La parte occidental de la isla mostraba bastantes signos del paso de una terrible tormenta. Había cofres con suministros y material del faro que estaban completamente destrozados entre las rocas y su contenido esparcido por todas partes. Incluso uno de los caminos que llevaba hacia el faro estaba roto. Varias losas que había en el suelo habían sido arrancadas simplemente por la fuerza del mar. Era imposible que los fareros no se hubieran dado cuenta de estos daños, y en base a la investigación de Muirhead, los fareros podrían haber salido ese mismo día 15 de diciembre, a eso de la hora de comer, hacia esta zona de la isla para intentar arreglar los desperfectos. Según el diario, parece que durante esas horas el tiempo mejoró notablemente y 2 de los trabajadores podrían haber aprovechado para salir a arreglar lo destrozado por el mar. Por desgracia, poco después, podría haber sucedido la tragedia. Así lo reflejó el superintendente en su informe sobre el caso. De la evidencia que he reunido, estoy convencido de que los 3 hombres estaban trabajando inmediatamente después del almuerzo del sábado 15 de diciembre, cuando bajaron a asegurar una coja sostenida por líneas de amarres, líneas de aterrizaje, etc., aseguradas a una grieta en la roca a 34 metros sobre el nivel del mar, y que una ola inmensa golpeó la roca y se los tragó, y con la fuerza devastadora los arrastró. En la nota, Muirhead especifica que el tercer farero, que por protocolo tenía que estar siempre dentro del faro si las otras 2 personas estaban fuera, podría haber visto de lejos una inmensa ola acercarse hacia la isla. De ahí que hubiera saltado de la silla donde estaba sentado, cayéndose esta al suelo, y posteriormente habría salido tan rápido del faro que se habría olvidado de ponerse el chubasquero. Aunque si hay algo raro en todo esto, es que de ser así, no se entiende por qué esta tercera persona se paró a cerrar con llave cada una de las puertas del faro. Sin embargo, la explicación del superintendente no hizo más que alterar a las familias de los fareros, que se negaron a aceptar la muerte de estos. Recordemos que todos ellos eran expertos en esta profesión o trabajaban en la marina. Era raro que ninguno supiera con certeza el peligro que tenía una tormenta tan fuerte como la que supuestamente les pilló desprevenidos. Ducat, uno de los desaparecidos, tenía una esposa y 4 hijos, y MacArthur también estaba casado y tenía 2 hijos. Las esposas de todos ellos se negaban a creer que los 3 se habían ahogado en el océano. Quizás por eso, no mucho tiempo después, comenzaron a surgir nuevas hipótesis sobre la muerte de los fareros. Además, el detalle de que las puertas estaban cerradas con llave, en un supuesto caso de emergencia, alimentó todavía más todas ellas. La primera tenía relación con la salud mental. Como hemos hablado al principio de este capítulo, la vida de los fareros es muy dura y solitaria. Si a eso le sumamos el continuo mal tiempo que hacía en la isla, quizá todo esto pudo dañar la salud mental de uno de ellos, que acabó desatando su ira sobre sus compañeros. Posteriormente, habría tirado sus cuerpos al mar y finalmente se habría quitado la vida. Otra de las teorías es que seres de fuera de la Tierra les habrían abducido. Pero una de las hipótesis que más resonó por aquel entonces es aquella que tiene que ver con un monstruo que habita en las profundidades del océano. Hubo incluso medios locales que sacaron la teoría de que un posible ser gigante, seguramente parecido a una serpiente marina, llegó a la isla y acabó con la vida de los guardianes del faro.
Desde ese momento hubo quienes empezaron a temer todavía más las profundidades del océano. Por último, otra de las teorías que se plantearon fue la de un espíritu denominado como el fantasma de los 7 cazadores, que se trata de una entidad que vaga por las tierras escocesas, acabando con la vida de los hombres para reclutarlos en su ejército de almas en pena. Entre todas estas teorías, los fareros habrían pasado a formar parte de ellas. Pero más allá de las hipótesis, lo que sí es cierto de la historia es que jamás se supo nunca nada más sobre aquellos hombres. No existe ninguna pista sobre qué pudo ser de ellos y por eso el caso acabó cerrándose con la teoría que dejó por escrito el superintendente y que os hemos contado en este capítulo. Aunque muchos no pudieron evitar preguntarse: ¿de verdad fueron arrastrados por una ola gigante, siendo personas con décadas de experiencia en la marina o habiendo trabajado durante años en otros faros? No sería la primera vez que los hombres hubiesen visto una tormenta como tal. Y es más raro todavía que todos ellos fueran arrastrados por una ola. Además, todo esto sumado con las extrañas notas tomadas en el diario poco antes de desaparecer, hacen de este caso un completo misterio. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Pero ya sabéis que en Patreon os traemos otros casos con mucho misterio. Este jueves tenéis la historia del Faro de California, uno de los faros más embrujados, donde los empleados y los visitantes aseguran que a día de hoy siguen viendo los espíritus de varias personas que se quedaron ancladas a este lugar. Y ya sabéis que si queréis saber un poquito más de terrores nocturnos, de cómo se hace todo esto y de otras cosas que se vienen y se vendrán, podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, en TikTok y en Threads, terrores_TRN en Twitter y en nuestro canal de Twitch, y Terrores Nocturnos aquí en YouTube. Os esperamos.